Muy buenas tardes a todos los amantes del ministerio personal. Ustedes son muy bienvenidos a la capacitación ya acostumbrada los sábados a las 4 de la tarde. A nombre de nuestro ingeniero Ronalberto Puentes, de Rosy Canales y de este servidor Miguel Ángel Puentes, ustedes son muy, pero muy bienvenidos para la capacitación de esta tarde. Hemos comenzado el sábado anterior una serie titulada Origen y Desarrollo del Discipulado Cristiano. Y estuvimos entonces viendo cómo la iglesia primitiva no tenía miembros, no tenía miembros de banca, era discípulos. Hoy vamos a agrandar un poco más en ese concepto. Bien, vamos entonces, antes de iniciar, pedir la bendición de nuestro Dios en el tema de esta tarde. Oremos, acompáñenos en actitud de oración allá en su casita, en donde se encuentre. Nuestro Padre, qué lindo disfrutar de estas horas de sábado. Hoy hemos recibido muchas bendiciones. Gracias. Y esta oportunidad de poder estudiar la metodología de tu iglesia primitiva es otra bendición. Pedimos, Espíritu Santo, seas tú nuestro maestro, te quedes con cada uno de nosotros, impresiona nuestras mentes, graba las lecciones que tienes hoy, te lo rogamos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, nuestro tema para hoy lleva como título Los discípulos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver si es verdad que el discipulado se destaque en el libro de Hechos. Obvio que sí, pero vamos a confirmarlo. Y antes de que entremos en el tema, quiero dar crédito a que este material totalmente no es exactamente un fruto de mi investigación, sino es fruto sí de mi investigación, pero de investigación del pastor o del doctor Julio Suárez, quien él ha escrito un libro que titula justamente así, Origen y Desarrollo del Discipulado Cristiano. Hemos hecho unas adaptaciones para nosotros y entonces hay que darle crédito al pastor, quien es el que ha hecho más investigaciones que este servidor. Él es pastor y maestro de teología en la Iglesia Adventista ya por más de 30 años y actualmente está radicado en Estados Unidos y él ha elaborado esta investigación para que nosotros la podamos disfrutar y él hemos hecho una adaptación para el Ministerio Personal de la Iglesia Maranatha en Cali. Y bien, vamos a nuestro tema de hoy. Justamente la iglesia primitiva se destaca porque ella desarrolla una actividad muy, pero muy diferente a lo que nosotros hemos venido haciendo actualmente. El libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, identifica a los seguidores de Jesús como discípulos. Ahí no dice que eran miembros de iglesia, nada de eso ha aparecido. La característica primordial de todo cristiano era reproducirse a la imagen del maestro. La razón por la que la iglesia primitiva creció y se multiplicó rápidamente fue a causa del producto que engendró. El número de los discípulos crecía grandemente y eso lo atestigua el versículo que tenemos aquí en pantalla. Hechos capítulo 6, versículo 1, que reza en la siguiente manera. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmullo de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Aparece un problema. Ese problema que no dan abasto para atender a todos
los discípulos de la iglesia primitiva. ¿Cuál es la razón? Aquí está en la primera frase. Como creciera el número de los discípulos, el crecimiento tan impresionante de la iglesia. Y no dice de miembros, dice de discípulos. Y los discípulos entendieron que seguir a Jesús no era demostrar una vida llena de misticismos, en donde se cuidaban todos los detalles para quedar bien con Dios y con los líderes, sino acción donde emergía, salían la fe y la práctica. Era una combinación. Por lo que vemos en pantalla, que ser discípulo en la iglesia primitiva implicaba producción y participación. De modo que en la iglesia apostólica no hubo lugar para espectadores y consumistas, como somos ahora. Vamos a la iglesia, la mayoría somos espectadores y consumistas, sí, consumimos lo que digan allá adelante. El discípulo de ese tiempo estaba totalmente comprometido con la misión de Cristo, pero a la vez manifestaba poder y autoridad. ¿Autoridad de qué? Pues la autoridad de Dios, pues era el que continuaba y extendía el trabajo que el Mesías había comenzado. Este concepto ratifica una vez más que el discipulado no era una escogencia, sino un deber. Antes de la conversión de Pablo, ya todos eran conscientes del mandato divino de Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nótese, por tanto, id y hacer discípulos, no miembros de iglesia, discípulos. Es una gran diferencia. Enseguida vamos a ver entonces que justamente antes de la conversión del apóstol Pablo, la iglesia cristiana invadió los contornos de Jerusalén a tal punto, creció tanto, que cuando Pedro y Juan vinieron ante el concilio, pues los judíos, nótese, no judíos, no los cristianos, los dirigentes judíos exclamaron, y lo hemos puesto aquí en pantalla, que es el texto de Hechos 5:28. Nos mandamos estrictamente que no enseñarais en ese nombre, el nombre de Jesús, pero ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y claro, como los judíos crucificaron a Cristo, y los discípulos siempre decían eso, vosotros lo crucificasteis, era la verdad. Entonces ahí les llama la atención diciendo que les habían prohibido enseñar en ese nombre, en el nombre de Jesús. El deseo de los discípulos, mis hermanos, no era el liderazgo, ser líderes, tener puestos, tener cargos en la iglesia primitiva, no, el servicio. Ese era su anhelo, su deseo. Su único interés era evangelizar y discipular, en ese caso a Jerusalén, y después alcanzar al mundo. Y nótese, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Creció impresionantemente la iglesia primitiva. Los discípulos estaban formados con una visión para realizar, pues esta debería avanzar aún a costo de sufrir martirio si fuera necesario. Dicho. Por eso se dice que el discipulado era un estilo de vida que transformaba la esencia de los individuos. Para la mentalidad de nosotros hoy, del siglo XXI, es difícil entender este término de discípulo en toda su dimensión, debido a que el cristianismo actualmente en muchos países, pues, goza de completa libertad, no hay problema, a excepción de unos países musulmanes, pero
el discípulo del primer siglo estaba mentalizado a dar su vida como mártir del evangelio. Eso no era fácil. Hay países comunistas que también le ponen problema a la iglesia, pero en la mayoría de países del mundo hay plena libertad de predicar. Veamos que tal fue el caso del primer mártir del cristianismo, Esteban, un ejemplo moderno de lo que el verdadero seguidor de Jesús puede hacer es, como dijo este señor cuya carita está aquí en pantalla, que se llama Dietrich Bonhoeffer, el discípulo alemán que en el nombre de Cristo se opuso a los nazis. Este hombre, Dietrich Bonhoeffer, él vivió allá en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Era un pastor de la iglesia luterana. Este hombre escribió un gran libro sobre la iglesia primitiva y la obra misionera. Este hombre, este pastor, se rebeló realmente contra la dictadura nazi de Hitler. Y él emprendió una predicación fuerte. Hitler lo mandó callar, Welfer no lo hizo, entonces lo tomaron preso y lo pusieron justamente en un campo de concentración en donde estuvo por 2 años. Finalmente lo colgaron, fue ahorcado en ese campo de concentración el 9 de abril de 1945. Un mártir moderno de la Segunda Guerra Mundial, colgado por los nazis. Y él dijo lo siguiente que está en pantalla: es un privilegio llevar la cruz por otros y afirmar la fe por medio del martirio. Del martirio. Un privilegio llevar la cruz por otros y afirmar la fe por medio del martirio. Qué concepción tan grande. Esa fue la concepción de la iglesia primitiva. Saber que soy un discípulo y por predicar me pueden matar en cualquier momento. Estos dos mártires, Esteban y Dietrich Bonhoeffer, estos dos mártires son un ejemplo que el verdadero discipulado es un compromiso con Dios a abandonar redes, casas, posiciones, liderazgo y aún si es necesario la propia vida. Eso no lo sabemos hoy. Los apóstoles aprendieron muy bien este principio cuando caminaron con Jesús y vieron cómo Él fue el primero en dar su vida por el Evangelio. Así que distamos mucho de conocer, de tener conciencia de lo que es ser un discípulo, porque no tenemos esas condiciones hoy. Plena libertad. Gloria a Dios. Las pequeñas congregaciones de ese tiempo de la iglesia primitiva no eran centros para entretener a los santos, sino escuelas para entrenar y transformar a los convertidos en discípulos de Cristo. El libro de Hechos hace mucho énfasis en este aspecto. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, dice Hechos 6:7. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Veamos entonces, aquí en este pasaje bíblico hay un adverbio griego. Recordemos que dice lo siguiente, ese texto bíblico. Discúlpenme un instante. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. El número de los discípulos. Jamás dicen miembros de la iglesia. Y también muchos de los sacerdotes obedecían la palabra de fe. Entonces, aquí aparece una palabra que es justamente
grandemente. Y esta palabra pues viene del griego, ¿ya? Es justamente esfodra. Y esa palabra pues tiene un gran significado. Y ese significado pues implica grandemente, quiere decir apasionadamente, intensamente. Así que imagínense ustedes, mis hermanos, cómo sería la concepción que tenían los discípulos, que tanto Hechos de los Apóstoles describe esto como una actividad sinceramente de expectación, de algo que encarnaba todo el ser para estas personas. Entonces, este adverbio griego que se usa para grandemente, que es esfodra, esta palabra se usa para expresar que algo estrepitoso y violento acontecía grandemente. Es un evento que nadie pasa inadvertido allá en Jerusalén, pues debido a su magnitud causaba hasta pánico entre los habitantes de ese lugar y de cualquier otro, de ver cómo crecía el número de discípulos, cómo la gente por multitudes aceptaba al Señor. Este vocablo siempre está en el contexto, esto de la palabra grandemente, en el contexto de algo que conmueve extremadamente y que está a la vista de todo el público, que es apasionado, expectante, un hecho prácticamente innegable. En el libro de Hechos aparece una verdad, hermanos, una verdad que es incontrovertible, en donde se asevera que el discípulo cristiano no nace, sino que se forma de acuerdo al modelo que Jesús enseñó. El discípulo no nace, se hace. Un ejemplo práctico es la conversión de Pablo. Totalmente. Veamos que Lucas dice que un discípulo llamado Ananías recibió una visión de Dios para ir a bautizar a Pablo, ¿ya? Y en esa visión que Dios le dio, pues justamente nos dice lo siguiente. Esto es Hechos 9:10, que había entonces un discípulo llamado Ananías y que el Señor dijo en visión a Ananías y él respondió, Señor, heme aquí, aquí estoy. Entonces tomó alimento, dice, y él fue donde Pablo. Pablo recobró las fuerzas porque ya 3 días sin comer, ciego, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Nótese, hay un discípulo que va donde Pablo, un discípulo, así lo llama la Biblia, Ananías. Y después que Pablo recupera la vista, se fortalece otra vez, dice que estuvo un tiempo, algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Eso es Hechos 9:19. Nótese, discípulo Ananías, discípulos que estaban en Damasco. Ese es el título que se le da a los creyentes en la iglesia cristiana primitiva. Discípulos. Seguidamente los judíos pues querían matarlo y cerraron las puertas de la ciudad, tenían murallas, cerraron las puertas para buscarlo y matarlo a Pablo. Y entonces fue descolgado del muro por unos discípulos y huyó a Jerusalén. Eso es lo que está aquí en pantalla y reza de la siguiente forma. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Note, entonces los discípulos, increíble, ¿no? Desde la conversión de Pablo en el camino a Damasco, se ve al apóstol Pablo asociado siempre con los discípulos de Jesucristo. No hay otro título. Pablo, el gran apóstol de los gentiles, también llegó a ser un discípulo de Cristo porque antes de su bautismo fue formado por los discípulos. No se sabe el tiempo exacto que estuvo en Damasco antes de ir a Jerusalén,
pero a una verdad se refiere el libro de Hechos cuando asevera que estuvo con los discípulos. A continuación, vemos entonces que el trabajo de los discípulos en las antiguas casas, iglesias, era reproducir otros discípulos en la misión que Cristo encomendó a la iglesia. ¿Ya? Con mucha razón, hay un historiador también de la iglesia primitiva que se llama Martin Weber, pastor, y él comenta lo siguiente: el nuevo convertido se sometía a una metanoia. ¿Eso qué quiere decir en griego? Un cambio de mente. Metanoia es cambiar la mente. Dejaba todas las demás creencias, se volvía a Jesús y abrazaba toda su vida como el único y exclusivo camino del discipulado. La mente era cambiada. ¿Quién hace ese trabajo? Indudablemente el Espíritu Santo y los discípulos. Los discípulos con el poder del Espíritu Santo. La gente cambiaba su mentalidad. Y como ya lo dijimos, si era necesario, hasta la vida la daban por cumplir su discipulado. La iglesia que aparece en el libro de los Hechos, hermanos, era por antonomasia una congregación que tenía como prioridad el discipulado. Todo cristiano era sinónimo de discípulo. Hay otro escritor, investigador de la iglesia primitiva, que se llama Juan Carlos Ortiz, y él expresa categóricamente lo siguiente: un discípulo es una persona que aprende a vivir la vida que su maestro vive y gradualmente le enseña a otros a vivir la vida que él vive. Volvemos a leerlo, ahí está en pantalla. Un discípulo es una persona que aprende a vivir la vida de su maestro y gradualmente le enseña a otros a vivir la vida que él vive, como una cadena, ¿no? Y así fue, hablábamos hace una semana de los filósofos griegos, que fueron de los primeros que fueron maestros y tuvieron discípulos. Los discípulos copiaban la filosofía de ellos, algunos hasta se vestían como el maestro, comían lo mismo del maestro y dormían donde dormía el maestro. Aquí entonces la persona aprende a vivir la vida del maestro. Y en nuestro caso, estamos estudiando el maestro Jesús. La gente aprendía a vivir la vida de Jesús y gradualmente le enseñaba a otros a vivir la vida que él vive, el discípulo vive. Y el discípulo vive la vida de Jesús. Esto es hermoso. No cabe duda que esta estrategia estaba en la mente de la iglesia primitiva. La reproducción del discípulo no era una opción, sino un compromiso. ¿Cómo quisiera yo que todos en la iglesia entendiéramos esto? La reproducción del discípulo, ganar a otros, no era una opción, sino un compromiso. Tengo que hacer. ¿Qué tal que todos en la iglesia pensáramos eso? Desde el momento cuando la persona aceptaba al Señor, aceptaba que tenía un compromiso, ganar a otros para ser discípulos. Qué filosofía, qué estrategia tan increíble. La Iglesia Apostólica fue muy cuidadosa en la formación de nuevos conversos, pues a nadie llamaba discípulo si no era debidamente iniciado en un proceso de formación que duraba toda la vida. Anoche tuvimos una junta de ministerio personal y algo que este servidor recomendó, que todos los que se vayan bautizando de aquí en adelante, los nuevos conversos y los ya bautizados nuevos, asistan a estas capacitaciones, casi como un deber, porque así era en la iglesia primitiva. Ahí te bautizaban
y su compromiso era transformarse en discípulos. ¿Y cómo nos transformamos en discípulos? Capacitándonos, que alguien nos forme, y en eso estamos. Lucas, el médico, ustedes saben que él es el que escribió no solamente el Evangelio de Lucas, sino el libro de Hechos de los Apóstoles. Él atestigua que la iglesia fue fiel a su llamado mientras perseveró en la enseñanza y en esa tradición apostólica, la cual era el único eslabón humano con el cual Cristo estaba unido. Y el discipulado era auténtico, genuino, mientras la iglesia lo practicó. Fue algo lindo y hermoso. Un incidente acontecido en Jerusalén en los primeros años de la conversión de Pablo revela el proceso del discipulado a que fue sometido. Veámoslo. La escritura afirma que, esto está en Hechos 9:26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. ¿Quién? Pablo, Saulo. Pero todos ellos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Por qué? Porque él antes fue perseguidor de la iglesia, pero ya estaba convertido y dice aquí que ya era discípulo, pero les daba miedo, no lo podían creer que ya él fuese discípulo. ¿Cómo les parece? Es que el libro de Hechos no da alternativa de que un cristiano convertido fuera otra cosa sino un discípulo. Un comentarista afirma que entre la conversión de Pablo en Damasco y la huida a Jerusalén hubo un tiempo de por lo menos 3 años. El mismo comentarista añade que la situación política y religiosa en Damasco cortó toda comunicación con la iglesia en Jerusalén y por eso ellos no estaban enterados de que Pablo se había convertido, ¿ya? Así que esa fue la causa porque los discípulos de Jerusalén no podían creer que ahora Saulo se había formado como discípulo. A continuación vemos que la iglesia primitiva entendió y transmitió a todo nuevo converso que el discipulado no era una travesía privada del ser, sino un testimonio público del gran designio de Dios para todo el universo. La misión del discípulo era testificar y reproducirse en otros. Cuando vieron a Pablo testificando por Cristo, dudaron, pero después se convencieron de su auténtico discipulado. ¡Qué maravilla! Y ya sabemos nosotros, el discipulado de Pablo, qué grandioso fue. Un elemento valiosísimo en las manos de Dios por los talentos que Dios le había dado. Y ya que estamos hablando de Pablo, pues veámoslo como discipulador. Pablo como discipulador. Coloquemos entonces ese título en la pantalla, pero eso será en la pantalla dentro de una semana. ¿Por qué? Porque vamos a estar estudiando sobre Pablo como discípulo. Mis hermanos, ustedes dirán que Miguel Ángel es muy cansón, casi repitiendo lo mismo, pero hay que hacer conciencia. No somos miembros de iglesia, no hubo miembros de iglesia en la iglesia primitiva. Hubo discípulos, y eso es diferente, porque el discípulo reproduce a su maestro y nosotros somos reproductores de Jesús. Es algo que tenemos que orar y trabajar. Llegar a la semejanza en carácter a Cristo Jesús. Que el mundo vea a Jesús en mí y yo testificarle al mundo para que ellos acepten al Señor y después vamos a trabajar con ellos para convertirlos en discípulos y ellos a su vez a otros discípulos. Ese es el plan de Dios. Así funcionó la iglesia primitiva. Hasta aquí hoy, no olviden, el próximo sábado estaremos acá hablando de Pablo como discipulado. Oremos. Nuestro Padre, ha sido muy lindo dedicar estos minutos a estudiar la estrategia divina que tú inspiraste en la iglesia primitiva.
queremos absorberla, asimilarla, que haya un nuevo día en nuestra iglesia, en nuestras iglesias. Te lo suplicamos que nos utilices como discípulos, que nos formes como discípulos. Y lo pedimos en el nombre amado de Jesús. Amén. Quisiera desde ya irles anticipando algo. A partir más o menos de un mes, dentro de un mes, mediados de mayo, ya la Junta de Iglesia, nuestra Iglesia Maranata, ha aprobado, me ha pedido que estos temas ya no los tenga virtuales, sino presenciales en la iglesia. Entonces, desde ya les estoy contando, falta un mes todavía, obviamente, que estas presentaciones serán colocadas presencialmente en la iglesia de Maranata. Así que ahí les cuento que virtualmente se nos va a acabar esto porque la iglesia tiene un propósito de que todo vuelva como era antes de la pandemia, presencial. No se hacía nada virtual, todo era presencial. Bien, a nombre de nuestros técnicos acá, don Alberto Puente, la profesora Rosy Canales y de este servidor, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que sea de mucha bendición lo que hemos estudiado. Y a nombre del Ministerio Personal de la Iglesia Maranata en Cali, les deseamos un resto de sábado feliz, bendecido y una semana súper en bendiciones. Gracias. Chao, chao.